El siguiente comentarista es una persona ampliamente conocida por nosotros. Él nace al Ejército de Guatemala en la Escuela Politécnica en mayo de 1970 y se trata del mayor de infantería Gustavo Adolfo Díaz López. Durante su tránsito por el Ejército de Guatemala fue comandante de unidades militares en diferentes zonas del país, director de la Escuela de Inteligencia, representante del Ejército con el rango de embajador ante el Grupo de Contadora en el inicio del proceso de paz en 1986, fue representante del Ejército con el rango de embajador ante la Asamblea General de la ONU en 1986. Ha recibido condecoraciones y distintivos militares. Su experiencia laboral está en la administración pública y privada. Es analista de riesgo empresarial, analista y consultor para planificación estratégica e inteligencia política, planificación y desarrollo de proyectos, sistemas de información e inteligencia civil, política, industrial, comercial. Fue gerente general de Guatel de 1994 a 1996. Fue director general de Caminos en 1996. Actualmente es asesor de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación. Autor de varias obras. Es el autor del libro Guatemala en Llamas, publicado en diciembre del 2008. Autor del libro La Rebelión de los Pretorianos, publicado en diciembre del 2011. Autor del ensayo La Espada y el Poder. Autor del informe de consultoría Las fases, acusaciones del Ministerio Público, juicio genocidio del 2012. Es autor de numerosos ensayos, cuentos y artículos publicados en revistas militares y prensa nacional. Es autor también del ensayo Conspiración en Guatemala, que se encuentra en su fase de preparación. Y por último, también es autor del ensayo La ofensiva comunista contra Guatemala, ganador del primer lugar y medalla de oro en el concurso literario del Centro de Estudios Militares en 1980. Así es que dejo con nosotros al mayor Gustavo Adolfo Díaz López. Distinguida concurrencia, buenas noches. Sin lugar a dudas, el Ejército de Guatemala es la institución que con mayor dedicación, vocación de servicio y eficiencia ha contribuido a la paz y desarrollo del país. Paradójicamente, un ejército servidor de su pueblo, a través de una maquiavélica conspiración, ha sido colocado en el banquillo de los acusados, en tribunales parcializados, con una justicia que, lejos de ser ciega, ciertamente tiene una venda en los ojos, pero deja descubierto el lado izquierdo. El delito de los militares, simple y sencillamente, fue haber derrotado una agresión armada externa, demencial, sanguinaria, atea y enemiga de la libertad. Por eso nos condenan. Bienvenida a la condena. En 1996 terminó el enfrentamiento armado interno, pero la guerra continúa por otros medios. Ojo con esto, porque la guerra continúa por otros medios y no somos nosotros quienes la están desarrollando. En nuestras escuelas y universidades, para escarnio de la verdad histórica, los jóvenes aprenden lo que los enemigos de la libertad en un cúmulo de obras literarias han escrito y les han hecho aprender con colaboración
de la mayoría de gobiernos de la época de la apertura democrática. En este contexto, Abemilgua publica una nueva obra de incalculable valor histórico, que con altísimo nivel profesional y literario, en forma amena y sencilla, con amplio apoyo bibliográfico y con profundo conocimiento de nuestra realidad, analiza los temas en referencia, toda vez que los autores fueron protagonistas o son testigos de primera línea de los acontecimientos. Yo me voy a concentrar en dos áreas, porque el libro es extenso y muy valioso. La verdad es que es un libro que debiera ser un texto obligado en todos los ámbitos educativos del país. Voy a hablarles de algo, de un ejército, pero no el ejército guerrero que la sociedad nacional ya conoce. Quiero preguntarles, ¿conocerá la sociedad nacional las actuaciones del ejército en función de la paz y el desarrollo? Yo me atrevo a asegurarles que no. Se ha tejido una sarta de mentiras alrededor de los gobiernos militares. Y yo arranco diciéndoles que hay un error de apreciación. Diferenciemos esto. Hay varios militares que gobernaron producto de procesos de elección popular. Esos no son gobiernos militares. Los únicos gobiernos militares son aquellos que llegaron al poder por la vía de un golpe de Estado, un rompimiento constitucional. Y en este caso solamente vamos a evaluar la segunda mitad del siglo XX. Y puedo decirles con absoluta certeza que después de la liberación en 1954 hubo solamente 3 gobernantes militares: el coronel Enrique Peralta Zurdi, el general José Efraín Ríos Montt y el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Empecemos a ver, y por favor sean ustedes los jueces, los juzgadores, y determinen si ese ejército vilipendiado fue realmente así como lo presentan, o si ha sido un ejército constructor de ciudadanía, un ejército constructor de democracia, un ejército constructor de infraestructura y de desarrollo nacional. Voy a empezar con el general Miguel Ramón Idígoras Fuentes, quien gobernó Guatemala entre 1958 y 1963. Este hombre tuvo como obsesión la incorporación y el desarrollo del departamento de Petén. Recuérdense que el Petén de esa época no era el Petén de hoy, era un departamento perteneciente al Estado de Guatemala, pero en un absoluto grado de aislamiento. El general Idígoras involucró lo que en ese momento era lo más importante para mantener la comunicación con la gente del Petén, y metió de cabeza a la Fuerza Aérea para transportar a las personas y sus productos, y también a la empresa de aviación Aviateca. Pero él no quedó ahí. Creo que hizo algo de lo más importante de la historia nacional. Creó o instaló ahí al batallón de ingenieros del ejército, una unidad militar de gratísima recordación, porque cuando era una aventura tipo Indiana Jones ir al Petén, el batallón de ingenieros construyó la brecha o la carretera rústica de esa época que permitió conectar al Petén con el resto del país. Pero el general Idígoras, que seguramente no fue un buen gobernante, tuvo su
problemas muy serios, también hizo un esfuerzo supremo por recuperar el territorio de Belice. Después de eso, creó la Marina de la Defensa Nacional, creó la Escuela Naval, creó la Flota Mercante Gran Centroamericana, favoreció la construcción de proyectos de vivienda gremial, tales como el de la Colonia del Maestro en la zona 15, la construcción del Parque de la Industria, e inició la construcción del Teatro Nacional. Pero su gobierno se debilitó por querer convivir con los buenos y con los malos, y cayó en un estado de anarquía que provocó que fuera derrocado. De 1963 a 1966 gobernó el coronel Enrique Peralta Zurdia, un militar de altísimos valores, que dentro de sus principales objetivos estableció recuperar el control administrativo del Estado guatemalteco, combatir la corrupción y establecer procedimientos de transparencia y honestidad. Exigió la rendición de cuentas a los funcionarios de gobierno, estableció el presupuesto programático del Estado, logró impulsar y mejorar la recaudación tributaria. En su gobierno también fueron emitidos un nuevo Código Penal y un nuevo Código Civil. Se vio a punto de un enfrentamiento armado con la Gran Bretaña por el tema de Belice y rompió relaciones con ellas. Le tocó también enfrentar la primera ofensiva de los terroristas plegados a Cuba y a la Unión Soviética. Redujo el periodo presidencial a 4 años y a la vez creó el cargo de vicepresidente de la República. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1965 y finalmente nos dejó un regalo a los guatemaltecos. Estableció el aguinaldo navideño del que hoy gozamos a lo largo y ancho del país. Finalmente, en elecciones limpias, transparentes, entregó el poder a un civil, al licenciado Julio César Méndez Montenegro. Posteriormente, en 1970, asumió el poder, producto de elecciones transparentes, el general Carlos Manuel Arana Osorio. Él hizo en esencia, más que programas de desarrollo, que sí los hizo, pero en esencia ofreció la pacificación del país y tomó como modelo para su gobierno un plan que había propuesto la AID, en el que Arana, perdónenme que le diga así, siendo uno de mis superiores, pero el general Arana fomentó la inversión extranjera, la expansión económica mediante la productividad agrícola, minera y turística, propició la explotación minera, principalmente de níquel y petróleo, y también estuvo al borde de una confrontación por el territorio de Belice. De hecho, desplegó a las principales unidades militares del país en territorio de Petén, a punto de enfrentarse a las tropas británicas. Él fue sucedido en el poder por el general Shell Eugenio Laugerud García, quien gobernó del 74 al 78. El general Laugerud era un oficial brillante que desde el inicio puso sus ojos en una de las mayores debilidades que encontraba en la situación nacional y dedicó un gran esfuerzo a tratar de desarrollar el cooperativismo, principalmente en el noroccidente del país. El general Laugerud se sentía tremendamente preocupado por la situación de las cooperativas de Ixcán, porque Ixcán era un territorio totalmente aislado
sin vías de comunicación, donde la población sobrevivía como Dios le ayudaba, generalmente olvidada por los gobiernos de turno. Entonces él involucró a la Fuerza Aérea Guatemalteca con todos sus recursos humanos y materiales en una operación a la que denominó la Operación Ixcán, donde la Fuerza Aérea hizo un trabajo heroico para promover el desarrollo económico, el bienestar de la población, la atención que no tenía, la apertura de mercados, y transportó, a lo mejor me equivoco, pero la bicoca de a lo mejor unos 47 millones de libras de los productos de esta gente. Cuando uno dice números suena poco, pero la Fuerza Aérea, ¿qué tenía la Fuerza Aérea? Unos cuantos aviones C-47, empezaron a venir los aviones Arabá, pero con la voluntad de los soldados del aire, la misión fue cumplida. Al general Auer le tocó enfrentar dos situaciones terriblemente complicadas. La primera, el aislamiento político, económico y militar que promovió el gobierno del presidente Carter en los Estados Unidos, sirviéndose de los soldados, sirviéndose de nosotros para dar la cara en la Guerra Fría, pero castigándonos en función de los intereses de la extrema izquierda. Y el segundo problema que afrontó el general Auer fue el de la mayor catástrofe nacional de la historia, el terremoto de 1976. Pero miren qué interesante, ¿qué ocurrió cuando se presenta la crisis? El gobierno del país, sus ministerios, toda la estructura nacional, incapaz de reaccionar, estaban paralizados por la sorpresa, por el miedo, por el estupor, y entonces incorporó a la totalidad del ejército de Guatemala, que con mucha eficiencia se integró a las tareas de reconstrucción. Yo sé que los soldados siempre hemos sido héroes anónimos. A nosotros no nos interesa que nos den diplomas, ni trofeos, ni nada de eso. Lo hacemos en cumplimiento del deber. Pero yo me pregunto, ¿se recordarán los guatemaltecos de que el general Auer, cuando el caos reinaba en el gobierno, instaló un estado mayor de crisis, y que ese estado mayor trajo a los oficiales, instructores y estudiantes del Centro de Estudios Militares, quienes se hicieron cargo del problema? Que un anónimo coronel que se llamaba Ricardo Méndez Ruiz dirigió esa tarea. Digo yo, se recordará la gente de aquellos miles de soldados que, olvidando su dolor, porque ellos también son guatemaltecos, ellos también tenían sus comunidades destruidas, también tenían a sus muertos, y sin embargo, en cumplimiento de su deber, tuvieron que atender el dolor de los otros conciudadanos. Finalmente, hablando del terremoto, yo digo, ¿habrá alguien que sepa que un teniente coronel de ingenieros, que se llama Sigfrido Alejandro Contreras, apoyado con 3 capitanes y por supuesto después con muchos oficiales y soldados, pero en el inicio de la tragedia, el capitán José Horacio Soto Salán, el capitán Guillermo Samayoa Varías, el capitán Julio Prado, fueron quienes asumieron la tarea cuando la alcaldía no hallaba qué hacer. Fueron quienes, atendiendo el mandato del presidente, descombraron la ciudad de Guatemala en menos de 100 días, que fue el plazo que el general Auer les había dado. Yo digo que nadie se acuerda de eso, pero esos son los soldados que han hecho patria, no los soldados que mencionan los terroristas. Finalmente el general Auer creó 2 entidades de gobierno importantísimas
el Comité Nacional de Emergencia y el Comité de Reconstrucción, que fueron quienes condujeron posteriormente ya las tareas cuando la situación estaba bajo control. A él le sucedió el general Fernando Romeo Lucas García, quien gobernó entre 1978 y 1982. El general Lucas seguramente es el gobernante más vilipendiado, más atacado, más desprestigiado, pero algún día la historia va a reconocer su verdadera labor. Si hoy estamos aquí enfrentándonos a los terroristas, es porque el general Romeo Lucas, su hermano el general Benedicto Lucas, asumieron el frente de las tropas y le pusimos un hasta aquí al avance subversivo. Al general Lucas le tocó asumir la presidencia en medio de una espantosa crisis política, social, económica, sin precedentes, y tuvo que enfrentar un movimiento subversivo que se creía en condiciones de lanzar su ofensiva final para la toma del poder. Le tocó también enfrentar un infausto suceso, la quema de la Embajada de España, provocada por terroristas del Ejército Guerrillero de los Pobres, con la complicidad del embajador Máximo Cajal y López, quien debió haber sido enjuiciado por ese crimen, porque los criminales sí existen y son los terroristas que los enviaron al Holocausto. Lucas no es ese monstruo que dice la propaganda negra del enemigo. No, háganse una idea. El general Lucas impulsó grandes obras. Algunas se cumplieron, otras quedaron a medias, pero la mayoría de las que voy a mencionar, ahí están a la vista. La construcción de la hidroeléctrica Chichoy, otras hidroeléctricas que se quedaron a medio camino, como Aguacapa y Xalalá, la construcción de la franja transversal del norte, de la red hospitalaria nacional. Yo les aseguro que si junto a los 7 gobiernos, 8 gobiernos del periodo de apertura, ay Dios, no han hecho la 100ª parte de lo que hizo el gobierno Lucas. Pero no se quedó ahí. Después de la red hospitalaria nacional, también le puso ojo al equipamiento, a darle vida y a poner en operación el Hospital San Juan de Dios, que era un elefante blanco, excelente pues para la población. El general Lucas también desarrolló la Red Nacional de Complejos Deportivos, y por si fuera poco, hizo un esfuerzo, no lo digo yo, fácilmente comprobable, hizo un esfuerzo para desarrollar la construcción de escuelas primarias e institutos, como nunca ningún gobierno ha podido, pero ni siquiera acercarse de lejos. Finalizó con la construcción de Puerto Quetzal. El general Lucas salió del poder y lo relevó en el mando el general José Efraín Ríos Montt, de marzo del 82 a agosto del 83, y el general Mejía, Óscar Humberto Mejía Víctores, a partir de agosto del 83 a enero del 86. ¿Por qué los puse juntos? Bueno, ustedes lo verán, porque estos dos generales, que sí fueron gobernantes militares, fueron los verdaderos gestores de la actual democratización de nuestra sociedad. Fueron verdaderos constructores de ciudadanía. El general Ríos Montt, sin demagogia, a través del Consejo de Estado, inició la incorporación de las etnias a los procesos de toma de decisiones. Simultáneamente
rescató a extensos grupos poblacionales de las manos de los grupos terroristas. El general Ríos dignificó y moralizó la función pública y con metodología novedosa hizo funcionar el sistema de justicia. Aplicó la pena capital a delincuentes subversivos y comunes. Inició también las estructuras de participación popular en la toma de decisiones, y esto lo hizo a través de los consejos de desarrollo que eran coordinados por los comandantes de las unidades militares. El general Ríos también reestructuró el Sistema Nacional de Salud, inició la creación de aquellas instituciones que hoy han servido para apuntalar el sistema republicano del país. Por su parte, el general Óscar Humberto Mejía Víctores fue el gran iniciador del proceso de paz. Nadie se lo reconoce, pero fue el general Mejía Víctores quien inició el proceso y le dio pleno apoyo al naciente grupo de Contadora. El general Mejía Víctores culminó exitosamente los procesos que había iniciado el general Ríos Montt y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó, promulgó y sancionó la Constitución política actualmente en vigencia. Por ese medio se dio vida a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral como un verdadero tribunal de derecho. Lamentablemente, al dar el jaque mate a las aspiraciones absurdas de los terroristas, les quitó toda oportunidad para alcanzar el poder. Y por ello, los terroristas abrazaron una nueva estrategia para sobrevivir al conflicto y aplicar otras formas de destrucción del ejército, toda vez que la militar no pudieron lograrla. Ya lo dijo aquí mi antecesor, lo dijo el general Quilo. Desafortunadamente, su nueva estrategia consistió en presentarse ya no como delincuentes, ya no como gente al margen, fuera de la ley, no, presentarse como verdaderos adalides de la libertad, defensores de los derechos humanos, bastiones de la democracia, protectores de los pueblos indígenas. Y su obra maestra, la guinda del pastel, la constituyó la infiltración en los gobiernos a partir de 1986, pero principalmente para desarrollar una absurda, mentirosa acusación de genocidio. Si les parezco grosero, perdónenme, pero la estupidez de los gobernantes de turno, de varios, de todos los gobiernos, incluyendo el de la actualidad, les llevó a desarrollar una política de apaciguamiento, no de pacificación. Vencidos en la guerra, y los políticos se dedican a apaciguarlos como si estuvieran en condiciones de tomar el poder por la vía violenta. No lo entiendo, pero los políticos son marrulleros maquiavélicos y estúpidos. Perdón, pero tengo que decirlo. Resultado:
los enemigos del Estado derrotados en el conflicto terminan siendo quienes imponen las condiciones para la firma de los acuerdos de paz. Yo no voy a hablar de ellos, ya se ha hecho una buena referencia de todas sus falencias y el libro es muy claro en el análisis de eso, pero yo quisiera pasar a un tema que considero que es clave. Después de la firma de la paz, estos terroristas maquiavélicos dedicaron una década y media para preparar y planificar los procesos acusatorios contra quienes combatieron en las filas del ejército o contra los civiles que colaboraron con ellos y les ayudaron a defender al país. Tuvieron grandes éxitos al colocarse en los gobiernos. Y veamos, por ejemplo, el de Álvaro Arzú. Les concedió nada más y nada menos que 2 posiciones vitales a 2 activistas cerebrales muy capaces, a Evi Stein y a Gustavo Porras, nada más y nada menos que una secretaría de la presidencia y las relaciones exteriores del país. Pero yo no estoy acusando a Álvaro Arzú, porque si después hablo de Berger, de Portillo, de Colón y aún del gobierno actual, tendríamos que señalar grandes errores cometidas, pero con la habilidad que caracteriza a los que desarrollan esos complots maquiavélicos, alevosos. Esta gente tuvo un éxito rotundo cuando logró cooptar a la Cámara Penal, y esta quedó en manos del doctor César Crisóstomo Barrientos Pellecer, un recalcitrante marxista-leninista. Lo peor de todo es que, cerrando el círculo de la manipulación del poder judicial con el apoyo de esa lamentable institución, la CICIG, que esa no es la Comisión contra la Impunidad, esa es la Comisión del Crimen y la Impunidad, lograron poner el Ministerio Público en manos de la doctora Claudia Paz y Paz, que, para más referencia, era una miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres, familiar de 5 o 6 personajes, incluso miembros de la Dirección Nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces, con ese panorama, ¿qué podíamos esperar? Nada más y nada menos que aprovecharan el tiempo para fabricar peritajes falsos, para preparar testigos falsos para las acusaciones que vendrían a continuación. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que los casos, porque en aquel momento no les pusimos atención, nos dormimos, pero el caso Lima, el caso del coronel Sánchez, de un comisionado, el Cusanero, de el que está ahorita en la picota, de García Arredondo, del coronel Bol, fueron producto de la casualidad? Yo les digo rotundamente no. Esos casos fueron parte de una detallada planificación que, al mejor estilo de un laboratorio, con todos los procedimientos experimentales, desarrollaron acciones graduales, fueron probando hasta dónde da la pita, para ver si los oponentes estábamos viendo el tsunami que venía o si por el contrario íbamos a ser indiferentes. Fuimos indiferentes, con excepción de un grupo y principalmente liderado por Abemilco. Señores, cuando la maquinaria estaba bien sincronizada, lanzaron su gran ofensiva. ¿Cómo lo hicieron? Pues miren qué maquiavelismo. Seleccionaron un delito que despierta solidaridad y simpatía con las víctimas y que es abominado en el mundo entero, y este es el delito de genocidio.
y establecieron como objetivo inicial, porque después ellos planificaron mucho más, debería ser un ícono del fundamentalismo militar, y la sentencia, que había sido redactada con antelación, debería ser lapidaria. El tribunal seleccionado, para deshonra de nuestro sistema de justicia, cumplió con creces las directrices que le habían dado, aunque para ello tuvo que pasar sobre los principios jurídicos de presunción de inocencia y de derecho a la defensa. Afortunadamente la Corte de Constitucionalidad les enmendó la plana. Por ello, yo quisiera cerrar mi intervención mencionándoles algo. No soy abogado y tampoco me quiero poner en el papel del abogado. Yo simple y sencillamente soy un soldado, pero tengo 2 dedos de frente. Y entonces quisiera presentarles algunos argumentos que van a dejar en evidencia la arbitrariedad cometida y la falsedad de las acusaciones. En primer lugar, yo les recuerdo algo. Hasta la firma de la paz, ni la ONU, ni MINUGUA, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja, ni la OEA, ni las representaciones diplomáticas de Estados Unidos, de los países nórdicos y de todos los que se quisieron meter en algo que no les competía, ni la autodenominada sociedad civil, y ni siquiera las facciones terroristas hicieron señalamientos en dirección al genocidio. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no existía, así de fácil. Si no, ahí hubieran empezado, pero no lo hicieron, y por eso incluyo a los propios comandantes guerrilleros, porque ellos tampoco hicieron esos señalamientos. En segundo lugar, considerando que la intencionalidad es un elemento fundamental para tipificar el delito, estos personajes, a través de una escandalosa manipulación y una interpretación antojadiza, usaron el Plan Victoria 82 para supuestamente demostrar que hubo órdenes para exterminar alguna etnia. Esto es una verdadera infamia, porque la verdad, y yo los exhorto a que lo consigan, a que lo lean, al fin y al cabo es un documento de dominio público. La verdad es que los planes iban encaminados a recuperar y a proteger a la población civil. De ahí que, por ejemplo, las patrullas de autodefensa civil recibieran armamento, que si no hubieran estado conformes, pudieron haberlo usado contra nosotros. Los planes de campaña establecieron planes también de seguridad y desarrollo, donde usamos alimentos por trabajo. Hoy dicen que campos de concentración, entonces el alcalde y los alcaldes tienen a su gente en campos de concentración porque, por ejemplo, Limpia y Verde en la capital es un programa de alimentos por trabajo. Nosotros los antecedimos por muchos años. Establecimos los polos de desarrollo, no aldeas estratégicas, no campos de concentración. Pueden ir a verlos, ahí están, y a ver si son iguales a las comunidades de la época, pues en total abandono. No, han desarrollado tremendamente a la población. En todo caso, los planes de campaña, pero específicamente Victoria 82, es la mejor prueba documental que un juez podría utilizar para desestimar la acusación. Los peritajes, yo los estudié, fue parte de un trabajo que hice. No los estudié todos, estudié tal vez 8 peritajes, pero con solo verlos. En primer lugar, me di cuenta que
lejos de ser un instrumento de apoyo, no, esas eran sentencias condenatorias. Y lo más importante es que los armaron teniendo a la vista la forma en que es tipificado el delito de genocidio. Si este tiene 5 partes, 5 incisos o lo que sea, bueno, desarrollaron uno para cada inciso. Dice que no se queden los niños, un peritaje de los niños. Que se comete el delito si se pretende o se tiene la intención de eliminar a una comunidad, a una etnia, a un grupo religioso. Entonces, un experto habla de eso. En fin, manipulando a la opinión pública, lograron crear un mito. Y ese mito es que los indígenas fueron equiparados con el enemigo interno. Miren, yo reitero algo que dije hace un rato: falso, rotundamente falso. Si se habló de enemigo interno, cierto, sí se habla de un enemigo interno, pero esto obedece a que Guatemala fue objeto de una agresión transnacional. Había un enemigo externo internacionalista y había un enemigo interno, los alzados en armas. En ningún momento los pueblos indígenas ni ningún otro guatemalteco. Ahora, ¿cómo lograron esto? Pues miren, con gran habilidad, alguien por ahí les pasó un manual del ejército, el manual de inteligencia de combate del Centro de Estudios Militares, publicado en el año de 1972. Pero miren cómo queda a la luz la mentira. El Ejército Guerrillero de los Pobres ingresó al país el 19 de enero de 1972, el mismo año que se hizo el manual. Pero el Ejército Guerrillero de los Pobres permaneció 3 años en el anonimato. Se hizo público cuando asesinó a un finquero, a José Luis Arenas, el Tigre de Ixcán, pero eso ocurrió en 1975. Entonces, resulta estúpido declarar que el ejército declaró enemigo interno a los indígenas si en ese entonces no existía el enemigo. Nosotros mismos no sabíamos que estaba gestándose el Ejército Guerrillero de los Pobres. ¿Y qué decir de los jueces? No tienen, esos jueces, por supuesto, estoy hablando de los que juzgaron, no tuvieron oportunidad de leer y de escuchar los argumentos, no porque no dejaban que la defensa les explicara. Ellos ya tenían su plan y oían la parte acusatoria, pero no la parte de la defensa. Y yo casi voy llegando al final, pero yo les quisiera preguntar, en base a lo que yo he dicho, ¿a quién podríamos tipificar como enemigo interno? Pues miren, para mí muy fácil. Si no fuera soldado sería igualmente fácil. Porque el enemigo interno eran los alzados en armas, independientemente de su etnia, profesión, religión, etc. El que se alzó en armas es enemigo. Indígenas que se alzaron, se unieron al movimiento guerrillero, sí, esos sí eran enemigos internos, pero no por indígenas, eran porque eran parte de los grupos subversivos. Yo les diría que para reforzar el tema de la intencionalidad, recurrieron a un ejercicio de gabinete del Centro de Estudios, en la Operación Ixil, pero esa fue publicada incluso en la revista militar, bajo responsabilidad de su autor. Y por el contrario, la Operación Ixil lo que pretendía era llevar el apoyo del Estado, que no existía en el área, para que sacara adelante a la región. Bueno, en conclusión, yo les diría que el mando militar sí actuó con firmeza, como debía hacerlo, pero lo hizo contra los enemigos de la libertad, contra los alzados en armas, y jamás emitió ningún tipo de órdenes para dañar a ninguna etnia del país. Por el contrario, ya lo dije, está bien documentada la intencionalidad de protegerles y promover el desarrollo local.
Jurídicamente, sin ser abogado, me atrevo a afirmar que la acusación carece de fundamento y que en nuestro país, en Guatemala, jamás fue cometido el delito de genocidio. Y ya para cerrar mi presentación, quisiera decirles que con la satisfacción del deber cumplido, en las filas de aquel ejército, calificado en su momento por un veterano de los Marines, diplomático de los Estados Unidos, quien nos designó en 1984 como el ejército, el mejor ejército, hombre por hombre, al sur de Río Grande. Pues con ese orgullo que nos dio haber servido en el mejor ejército, hombre por hombre, al sur de Río Grande, declaro finalmente que los veteranos militares no estamos pidiendo clemencia al tribunal de la historia. Lo que estamos haciendo es exigiendo que se haga justicia. Por algo el pueblo de Guatemala mantiene a su ejército en los primeros lugares de aceptación y de confianza, por no decir el primer lugar. Y por eso mismo el pueblo de Guatemala le ha dado a quienes creen que controlan a la población del país, les ha dado un raquítico 6.5% de los votos en un proceso electoral en el que compitieron en 3 distintas plataformas electorales y con 3 diferentes candidatos. Cierro diciéndoles que debemos continuar con la disposición de enfrentar cualquier amenaza para nuestra sagrada libertad en Guatemala, a la que Dios protegerá hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Muy bien. La entrega de un ejemplar de esta edición del libro a la Junta Directiva por la licenciada Karen Cancinos. ¿Quién es Karen Cancinos de García? Es una licenciada en Ciencias Políticas, trabaja en el medio universitario guatemalteco como profesora de Filosofía Política y Economía Política. Es una investigadora acuciosa y editora académica. Ha sido columnista en varios medios escritos del país, como Siglo XXI y El Periódico. Y actualmente colabora con el seminario, con el Centro Hispanoamericano para la Investigación en Economía. Así es que le damos la bienvenida a la licenciada Karen Cancinos. Hay algunas cosas más importantes que la paz, y una de ellas es la dignidad humana. Prefiero cualquier guerra, por horrible y larga que sea, a una paz indigna. Esto está citado en este libro y es del autor inglés Gilbert Chesterton. Y es que buena parte de la conflictividad que hoy asedia nuestro país no ha surgido por ensalmo, tiene un origen muy bien definido. Se enraiza de hecho en aquella paz mal hecha que este año cumple 18. En cómo se manipuló la paz, Guatemala bajo asedio 2, se narra ese proceso, con amenidad, con rigor académico, pero sobre todo con apego a la verdad. Aunque esa verdad nos muestra los despropósitos de los enemigos del país, este trabajo no es una colección de lamentos y mucho menos un pregón de calamidades. De hecho, tenemos esperanza, tanto los veteranos militares como los civiles, que sabemos la importancia que tiene una institución profesional, constitucional y respetada como nuestro ejército. Así que con mucha alegría y con sano orgullo por haber participado en este proyecto,
Le entrego al general Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, un ejemplar de cómo se manipuló la paz Guatemala bajo asedio 2. Los guatemaltecos aún no hemos logrado construir esa paz tan anhelada. Esa paz que signifique la armonía en la nación guatemalteca. Esa paz por la que muchos compatriotas, mujeres y hombres, entregaron sus vidas por una Guatemala libre. Hoy los guatemaltecos sellamos nuestro compromiso de construir sobre su sangre derramada una nueva nación y jurar que jamás nos derrotará el enemigo. Puestos en pie, toque de corneta y minuto de silencio en honor a los héroes militares caídos en el cumplimiento del deber.